Ulises Ruiz, y ya no quiero distraerme con la encuesta. Ulises Ruiz, bienvenido a La Voz de Julio. Muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Bien, Julio, muchísimas gracias por el espacio y charlar con tu auditorio. Gracias. Estaba hablando yo de una encuesta que fue publicada el día de hoy en el Universal por Buendía y Laredo, y te he escuchado entrevistas que has tenido en diferentes medios locales, y basado en lo que has dicho en las diferentes entrevistas, es un pronóstico o una lectura del país de una catástrofe, del país un desastre. Y mi pregunta es, estoy seguro que has visto estas encuestas y otras encuestas, ¿cómo entender que ustedes, la oposición, tú personalmente, pintas el fin del mundo? Estoy exagerando, pero una catástrofe en México, pero la ciudadanía dice, pues nosotros queremos continuidad de la 4T. La encuesta de El Universal lo dice, es El Financiero, El País, Demotecnia, un sinnúmero de encuestas dicen, pues nosotros estamos contentos, inclusive 80% de apoyo al presidente y 50-60 al futuro candidato de manera. ¿Cómo entiendes tú esa lectura diferente de ustedes, la oposición y la ciudadanía? Bueno, mira, primero decirte es una encuesta. La encuesta es el día de hoy. Ahorita no hay candidatos de la oposición. Ahorita los únicos que andan ilegalmente y gastando todos los recursos públicos, pues son las 3 corcholatas del presidente, ¿no? Él los envió a los estados, les están haciendo mítines, tienen cobertura mediática, un poco en la trampa del posicionamiento a costa de los recursos económicos del Estado, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, obviamente, ahorita sale totalmente posicionado la posible corcholata que imponga finalmente López Obrador. No es una lectura real en este momento. Tú ves a la oposición, independientemente de que coincida o no con ellos, pues todavía no definen procedimiento, hay cerca de 10, 15 aspirantes, cada día se apunta uno más. Entonces no es una radiografía real, no es una catástrofe lo que se comenta. El país está totalmente inmerso en la violencia y esa es la política de seguridad del presidente López Obrador. O sea, ya no pudo con ese paquete y el país está violentado. Otra cosa es que distraiga a los mexicanos con temas que no tienen nada que ver con los asuntos prioritarios. La economía del país no está generando empleos, el sector salud reventado. Por decir solo las 3 materias más importantes que en mi recorrido me he encontrado, Julio. La mayoría de la gente se queja y tiene miedo y plantea cómo se va a resolver la inseguridad de este país. El presidente distrae, pues obviamente, porque ese tema obviamente lo lleva al fracaso total en el momento en que vengan las elecciones, ¿no? Vamos a poner a un lado a las posibles candidaturas de Morena. La aprobación del presidente conservadoramente, Mitofsky, 50 y tantos %, Demotecnia, 80%. Vamos a dejarlo para no pelearnos por los números, en 60%. ¿Cómo interpretas tú ese 60% conservadoramente de aprobación de lo que está haciendo el presidente, contrario a lo que me acabas de mencionar? Sí, es un 60% de aprobación al presidente, pero si tú valoras sus resultados, anda por debajo del 40%. Y lo que cuenta en política son los resultados. Y el presidente no está dándole resultados a los mexicanos. Eso es lo que cuenta. La popularidad, bueno, así la tenía Zedillo, la tenía Calderón, la tenía Fox. Incluso Peña a estas alturas tenía la misma popularidad que tiene López Obrador. Y fíjate cómo les fue. En el caso de Peña, pues se perdieron las elecciones. En el caso de Calderón se perdieron las elecciones. Y era la misma popularidad que hoy tiene López Obrador, ¿no? Sobre Peña, sí recuerdo bien los índices de popularidad tras la Casa Blanca en picada.
nunca llegó a estos grados de 60. Después de la Casa Blanca 2014, se vino para abajo. Al inicio había una popularidad del presidente Peña Nieto, pero tras que se dio a conocer la Casa Blanca, por los suelos, 20% si le iba bien al presidente, ya en los 2 últimos años del sexenio de Peña Nieto. Pero déjame preguntarte, porque has dicho en entrevistas que uno de los primeros proyectos o iniciativas tuyas como presidente de la República sería retomar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. ¿Cuál es el sentido de retomar un proyecto faraónico, costoso como un aeropuerto, entendiendo que ya hay un aeropuerto adicional, el aeropuerto que se acaba de inaugurar, y que se está construyendo un nuevo aeropuerto en Tulum? Es una ocurrencia decir, voy a retomar ese aeropuerto que costaría miles y millones de pesos, dólares, Ulises Ruiz. Mira, Julio, el aeropuerto de la Ciudad de México, del centro del país, se decide por el grado de movilidad que se requiere. El AIFA no sirve, aún funcionando al 100%. Primero, no se ha acabado. Segundo, costó mucho dinero. Sigue costando la cancelación del aeropuerto. Se está gastando miles de millones de dólares el presidente. No importa. Pero de todas maneras, vamos a quitarle todo lo negativo. Aún funcionando al 100% no va a cubrir el 20% de lo que se requiere de demanda. Esa es la razón. ¿Por qué construir un aeropuerto en el centro de México? Porque es lo que se necesita. Se necesita un aeropuerto de 6 pistas, 350 salas de espera. Ese aeropuerto del AIFA hay que ocuparlo de carga, que siga siendo militar, pero no satisface las necesidades de lo que necesita el país. Y no es una decisión caprichosa de un presidente, son las necesidades del país. Eso es lo que no entendió el presidente López Obrador, por eso la cancelación de ese aeropuerto. No le interesa mucho que muchos mexicanos, que mucho turismo nacional e internacional, que muchos inversionistas viajan y pagan el aeropuerto. Y además, no es un gasto porque lo puedes concesionar a la iniciativa privada. La mayoría de los aeropuertos del país están concesionados a la iniciativa privada y funcionan perfectamente bien, satisfacen las necesidades. Entonces, el propio aeropuerto de Cancún, que están ampliándolo, tiene 2 pistas, etcétera, y una serie de salas de espera muy buenas, pues le da un buen servicio a quienes usan ese aeropuerto y lo pagan, porque no lo paga el gobierno de la República. Concesionarlo en la iniciativa privada tampoco lo pagaría el gobierno de la República. Ahorita sí se está pagando. El gobierno, los mexicanos, ni siquiera el gobierno de la República, están pagando esa cancelación y todas las demandas que se presentaron, más el sobrecosto que tuvo el AIFA, que además no se sabe. Una serie de negocios y de asignación, no han informado a nadie cuánto costó, se triplicó el gasto, no se ha terminado el aeropuerto, como todas las obras del presidente López Obrador. Entonces, en México va a haber 52 millones de usuarios en el centro de México. Se necesita un aeropuerto a las necesidades de esos 52 millones de usuarios. No es una discusión de que si lo hizo Peña o lo hizo López Obrador. No es tampoco lo que tú dices de que son miles de millones de pesos de los mexicanos. No es cierto. Ese aeropuerto en gran parte lo estaba pagando la iniciativa privada y el propio TUA, que pagamos todos los que usamos el aeropuerto. No son recursos del gobierno de la República. Es un impuesto al turista, ¿no? El TUA lo pagas tú. No, el TUA lo paga cualquier usuario del aeropuerto. No lo ves como no es un impuesto. Bueno, tú compras tu boleto y pagas el TUA y con eso se les da mantenimiento. Por eso se está cayendo el aeropuerto Benito Juárez, porque el TUA se está pagando para las indemnizaciones más el endeudamiento de pagar esas indemnizaciones de la cancelación irresponsable que hizo el presidente de la República, y un aeropuerto pírrico en el AIFA que no va de ninguna manera a resolver la demanda aeroportuaria del país. ¿Por qué hay que resolver problemas? ¿Por qué un aeropuerto faraónico como el proyecto de Texcoco? ¿Qué le deja al mexicano de a pie tener una obra? Vamos a entender que no le cuesta ni un peso, pero el TUA, si el TUA no se invierte
En otra cosa, pues se va al aeropuerto, el de Texcoco. ¿Cuál es la justificación para decir, hagamos un megaproyecto de un aeropuerto como el que tú retomarías, basado en qué números de turistas? Porque dices 52 millones de potenciales usuarios. Sí, son las estadísticas que manejan en los aeropuertos. Cuando el destino turístico por excelencia para volar del extranjero es Cancún, ¿por qué no decir? Es el segundo aeropuerto más usado. Hay cifras, Julio. Estos no son inventos. Hay cifras de uso. Mira, para los que andan a pie, pues no les benefician nada. Pero para los 60 millones que usan el avión y usan los aeropuertos, claro que sí les beneficia. Y además trae turismo. Y además vienen inversionistas. Hay mucha gente que trabaja y usa. O sea, tú vas a mover 52 millones de usuarios, que eso está en cualquier estudio y en cualquier demanda. ¿Por qué se amplió el aeropuerto de Cancún? Si ya tenía una pista. Porque hay una demanda importante de turismo y de usuarios nacionales. Por eso se amplió el aeropuerto. ¿Por qué se está construyendo el aeropuerto de Tulum? Pues porque la demanda de Cancún empieza a llegar a su tope y abren otro aeropuerto en Tulum. En la Ciudad de México se necesitaba y se necesita y se va a hacer, Julio. El presidente se va en el 24 y el que llegue va a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, porque es lo que se necesita y porque el presidente decidió aún en contra de sus funcionarios, hombre, lo decidió políticamente y ve el resultado. Es un pésimo mensaje, pero sobre todo está afectado cerca de 60 millones de mexicanos que usan el aeropuerto, Julio. ¿Cuántos países en el mundo, te pregunto a ti, cuántos viajes has hecho tú al extranjero y decir, voy a ir a tal país porque tienen un aeropuerto espectacular? Pongamos a Turquía. Pero olvídate de Turquía, cualquier China. Ciudad de los Estados Unidos, Julio. Pero ¿cuántas personas deciden en viajar a un destino turístico? Decir, porque tiene un aeropuerto muy, pero muy bonito y está espectacular. ¿Cuántos turistas deciden basado en cómo luce un aeropuerto? Es que eso no es el motivo del viaje, Julio. ¿Sí? Tú viajas a cualquier ciudad de Estados Unidos y hay el aeropuerto que se requiere para esa ciudad. Y está medido en estadísticas de los usuarios que usan ese aeropuerto en esa ciudad. Ve, por ejemplo, al aeropuerto de Dallas. 50 salas de espera, un tren eléctrico para trasladarse a esas salas de espera, toda la comodidad, lo pagan los ciudadanos que lo usan. No es en base a si está bonito o no el aeropuerto, el que tú viajes. El problema es que no sirve el AIFA, no satisface la demanda de usuarios del centro de la República Mexicana. Hay que hacer un aeropuerto para los usuarios del centro de la República Mexicana y ahí puedes meter turismo nacional, internacional, inversionistas, usuarios normales, los que viajamos a nuestros estados, los que regresamos a la Ciudad de México a cuestiones laborales o radicamos en la Ciudad de México. Es un número de usuarios que se requieren el tipo de aeropuertos que tienes que construir. Y si no está peleado un aeropuerto grande con un aeropuerto bonito, tecnológicamente de lo más desarrollado como fue planteado ese aeropuerto, ganó el Premio Mundial de Arquitectura, incluso ese diseño de aeropuerto. Riobó compitió, Riobó, el socio de López Obrador en la construcción, compitió para que se le asignara ese aeropuerto y no lo ganó. Y él fue el que más convenció a López Obrador del AIFA, y el AIFA es un fracaso, no funciona, está vacío, no lo va a poder hacer funcionar, pero si funcionara, Julio, no satisface ni el 15-18% de la demanda de lo que se requiere en el centro de México. Y si tienes visión de desarrollo, y si tienes visión de que hay cerca de 60 millones de usuarios nacionales que usan el aeropuerto, bueno, pues la lógica es que haya una terminal aeroportuaria del tamaño de lo que demanda el país en el centro de México, ¿no?
Entonces no es una ocurrencia. Hablabas de Dallas y que tienen conexión con un tren Dallas, eléctrico. Chicago, Nueva York, Houston, cualquier aeropuerto de Estados Unidos, cuando tú no, son del tamaño de lo que requiere la demanda. Déjame Un aeropuerto se hace por la demanda de usuarios, no por las ocurrencias de un presidente, y menos si es ignorante en esa materia, y menos si no escucha a los que saben de esa materia. Ya está el aeropuerto, el AIFA, está también ya el proyecto de la conexión a través del tren suburbano. Tal vez lo terminen, o lo más probable es que quede conectado el AIFA el fin de año con el tren suburbano. Ya está el proyecto andado. Tres pistas entre los dos. Y si metes el de Morelos, 4 pistas. Y si metes el de Puebla, 5 pistas. Dices, voy a utilizarlo como tren, como aeropuerto de carga. ¿Qué va a pasar con el tren, con la conexión que se haga? Porque está el proyecto ya del tren suburbano. ¿Qué va a pasar con ese tren suburbano que va a conectar al AIFA? Porque dices tren de carga. Julio. Aeropuerto de carga, perdón. Aeropuerto de carga. Julio, está en proyecto nada más. No, ya está, la obra ya está iniciada. Como muchas cosas que hace el presidente. Fíjate, el transísmico lo va a dejar al 25%. No, pero es que el proyecto no lo va a terminar. Dame un segundito. Gobierno. El tren suburbano está el proyecto y ya está echada la obra andada. Está la promesa y todo indica que será a fin de año cuando se abra ese tren. ¿Qué hacer con ese tren urbano que va a conectar al AIFA? Hay que ver si que técnicamente es posible que se combine no solo con la carga, va a seguir siendo militar al AIFA y hay que mandar ahí la aviación privada que también puede funcionar e incluso la aviación pública, la aviación del Estado, la aviación de los gobiernos estatales, federal, todo el movimiento que se tiene allá en el AIFA. Es un aeropuerto que además debe funcionar en la noche y madrugada porque no convive con el aeropuerto que se va a construir en Texcoco. Hay que satisfacer y hay que resolver el problema de movilidad del centro del país, Julio. No es una ocurrencia. Ocurrencia fue la del presidente al cancelar un proyecto como el que se tenía, que ya estaría funcionando, y hacer un proyecto que no sirve para los mexicanos, ¿no? Tren Maya. El Tren Maya ya hay fecha para fin de año para que sea su apertura, ya la obra está echada andada, es en el sureste mexicano, Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo serán conectados. Están conectados actualmente. ¿Qué peros le ves o por qué oponerse? Y hablaba yo con el invitado Eduardo Hernández, ¿por qué oponerse a un proyecto tan bueno, tan positivo, tan moderno como es la conexión de trenes eléctricos en gran parte de este Tren Maya? ¿Por qué oponerse a algo tan positivo como el Tren Maya? Decía, ¿por qué no mejor la oposición se va en contra de otro proyecto, pero el Tren Maya, cuando los trenes no es el futuro, es el presente en Europa, trenes por todos lados, y ustedes, la oposición, se oponen a un proyecto de conectividad? Hablas de conectividad. ¿Por qué oponerse? ¿Es por oponerse, por no tener otros temas? No, Julio. Lo que pasa es que es otra ocurrencia del presidente. Es un tren sin proyecto. Es un tren que lo están variando de por dónde va porque no hicieron los estudios. Es un proyecto que están cometiendo un ecocidio en el estado de Quintana Roo. Y te voy a decir una cosa. El 50% de lo que entra al país por turismo nacional e internacional, que es la segunda fuente de ingresos del país, que es el turismo, el 50% de ese turismo, de los recursos que entran por turismo, entran por Quintana Roo. No lo va a beneficiar en nada. O sea, es un destino consolidado. Yo te voy a decir qué vamos a hacer con el Tren Maya en el 2024. Vamos a ver técnicamente si es posible para que se vaya por todo Veracruz, todo Tamaulipas y llegue hasta los Estados Unidos, hasta la frontera. Porque en el sureste lo que necesitamos es cómo sacar la ganadería, cómo sacar los productos que todos los productores pequeños, medianos y grandes del sureste producen y que se comercian con los Estados Unidos. La Ribera Maya va a seguir siendo uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Es un turismo gastalón, es un turismo caro, es alto turismo, es una fuente de divisas,
es un turismo que está muy consolidado, no le vas a aportar nada con un tren. El turismo que llega a la Riviera Maya en su mayoría es un turismo extranjero, es un turismo que genera un enorme ingreso en el país. Entonces, otra ocurrencia del presidente, pero además no lo va a terminar, mira, lo va a inaugurar. Una cosa es que vayan los gobernadores, se suban a un trenecito, arranquen, caminen 5 kilómetros y ahí se pare la obra, porque técnicamente no lo va a poder terminar el presidente, ya no le va a dar tiempo. Y como el presidente no sabe de cálculos estructurales ni de ingeniería, pues él dice que lo va a terminar, pero no lo va a terminar. Pues eso te lo dice cualquier ingeniero. De repente te sale una pirámide y tienen que darle la vuelta, de repente es un río, de repente es un cenote, de repente rompen pero la oposición al no proyecto es, o el estar en contra es porque no lo va a terminar a tiempo, o porque, ¿cuál es? Porque no le hace falta no, al margen de que el presidente no termina las obras, hombre, la refinería la inauguró hace un año. Pero sigamos en el tren. Sí, y va a producir hasta el 2027. El presidente es un presidente del siglo pasado, como los priistas aquellos, que inauguraban obras sin terminarse, ¿sí? Te repito, en el sureste lo que se requiere es un tren que acerque los productos a nuestro mayor mercado, que son los Estados Unidos. Entonces hay que ver la posibilidad técnica. Yo estoy seguro que se va a poder, ¿sí? Hay que concesionarlo a la iniciativa privada, incluso en lugar de estar despilfarrando miles de millones de dólares sin ningún control, totalmente con una enorme corrupción que ya se habla, que en su momento saldrá, Julio, no creas que eso se va a quedar como se piensa, ¿sí? Y hacer una obra que le sirva a los mexicanos, que le sirva a la gente del sureste. Yo soy del sureste, Julio, y la verdad, acabo de pasar por tema, no lo van a terminar en Quintana Roo, no va a aportar mayor importancia al turismo que llega a la Riviera Maya. Te repito, el 50% de los recursos del turismo del país que entran por esa zona. Es un centro mundial de los más posicionados en todo el mundo, y son obras suntuosas, caras, sin ningún control, con toda la opacidad, con una enorme corrupción, que no se van a terminar porque no se hicieron los estudios como se debe hacer una obra, esa y muchas de las obras que no tienen los estudios, que se arrancan por el capricho del presidente y porque no hay contrapesos que le señalen al presidente que lo que se está gastando es dinero de los mexicanos, no es dinero de él. Veo una contradicción en que criticas esta obra por corrupción, gasto muy cara, dinero público, pero veo, dices, para el aeropuerto, no dices, ahí no hay problema en que el TUA se vaya para la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero la mayoría de la gente en la región de la península de Yucatán aprueban el Tren Maya. Es una percepción personal tuya de que no hay utilidad, pero la realidad es que a Calakmul, ¿cuántos millones de turistas llegan al año? A Bacalar, Playa del Carmen, Cancún, la Riviera Maya, saturados. Pero lo demás, Mérida, inclusive Mérida, se beneficiaría. ¿Por qué tú crees que el gobernador de Yucatán, está muy contento e impulsa este proyecto del Tren Maya, siendo él de oposición del PAN? No importa que seas oposición o no, yo alguna vez platiqué con él, o sea, hay puntos de vista. Una cosa es que, pues, sean amables con el presidente. Pero él lo está impulsando. Con ese tipo de obras. Yo te repito, hablando de Yucatán, también tiene un turismo muy consolidado, Julio. El presidente se acaba de dar cuenta que el sureste del país, sobre todo en la Riviera Maya y en la parte de Yucatán, es turístico. Tiene muchos años, hace mucho tiempo se hizo la Riviera Maya, la hizo, si no me equivoco, Luis Echeverría en aquel entonces. Yucatán se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. No le va a aportar mucho más
el Tren Maya, y es una obra carísima, es una obra que está generando un enorme endeudamiento, es una obra que siempre va a estar subsidiada. No la aceptaron incluso empresarios a los que pudieron habérsele concesionado. No se va a terminar, ahí va a quedar medio tirada la obra, y yo creo que en Quintana Roo se debe suspender porque están cometiendo un ecocidio. Y puedes hacer la autopista de 4 carriles de Tulum a Bacalar, y de Bacalar, Chetumal incluso, la autopista de 4 carriles, y la puedes concesionar a la iniciativa privada, por cierto, a Calakmul, y quedaría perfectamente bien conectado. Pero entonces el problema realmente no es el ecocidio que mencionas, porque pues construir una carretera también implica un impacto ambiental. Entonces, más bien tú favoreces que en lugar de que el Estado mexicano tenga un proyecto, tú dices, no, yo quiero que la iniciativa privada se encargue de desarrollar con una autopista de 4 carriles, porque me estás diciendo... No es tan costosa, Julio. Hay estudios, para eso se hacen estudios. Pero el impacto ambiental. El problema es que el presidente hizo un proyecto sin ningún estudio. Déjame, te interrumpo ahí. Uno, dos, tú valoras el impacto ambiental de una obra, y tú además tienes que proponer cómo vas a resarcir ese impacto ambiental en algunas obras, o definitivamente no hacerlas si de plano dañas el medio ambiente como lo están haciendo en Quintana Roo. Fíjate cómo van cambiando el trazo. ¿Cuántas veces no ha cambiado el trazo? Los puentes, los túneles, se les están hundiendo partes donde va a ir el ferrocarril, porque no hicieron los trazos, porque no hicieron el estudio de impacto ambiental, porque no hicieron los estudios de mecánica de suelos, porque hicieron una obra totalmente improvisada que está costando miles de millones de pesos, que van a pagar los mexicanos y que no van a redituar, como según esto dice el gobierno de la República. Y te puedo hablar de muchas obras más, no solo el Tren Maya. Déjame nada más aclararle a la audiencia, porque has dicho que es una ocurrencia del actual gobierno, pero este proyecto originalmente, y algunos argumentan que este proyecto del Tren Maya, del tren en la península, ya viene desde hace muchos años, pero en concreto Enrique Peña Nieto tenía este proyecto, el tren de la península, junto con el tren de Querétaro, pero no es una ocurrencia, como dices, de este gobierno, ya es un proyecto, entre comillas, viejo. Pero déjame ir a preguntarte, porque hablabas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo he escuchado que dices muchas veces, es un político del siglo pasado. Es un priista, es un viejo priista. Es un viejo formado priista. en el PRI. Fue formado en el PRI. Y eso es, tú lo ves como algo malo, que es un... Del viejo PRI vertical, del viejo PRI que no analizaba las cosas. El PRI ha hecho muchas cosas buenas, o hizo muchas cosas buenas, en tanto fue gobierno, ¿sí? Pero también tuvo muchos excesos, también tuvo estos desequilibrios. O sea, este regreso de 50 años que López Obrador está causando en el país es precisamente esas prácticas que ya se habían superado, esos presidentes verticales, esos presidentes que imponen, esos presidentes que disponen de los recursos económicos como si fueran de ellos, esos presidentes que no respetan los equilibrios de los demás poderes, esos presidentes que creen que si lo criticas estás contra él. Esto que estamos viviendo ya se ha vivido en el país. Ese es el priista del siglo pasado al que me refiero. No puedes entender la historia de México sin el PRI, el desarrollo, pero tiene sus partes negativas, y una de las negativas es precisamente como es López Obrador, ¿no? O sea, cuando te refieres a él, es un político del siglo pasado, un viejo priista, es algo negativo. Pero pregunto, y aquí es lo que encuentro una contradicción de tu parte, porque si no me equivoco, tú me vas a corregir, hasta el 2021 tú eras priista, 40 años del PRI de este siglo y del siglo pasado. Así es, Julio. Pero permíteme, dame un segundito. Y la salida del PRI no fue una decisión tuya, fuiste expulsado del PRI. Es decir, que si no te hubieran expulsado, tú serías priista iniciando en el siglo pasado y continuando en este siglo.
¿cómo entender el criticar a un político que es, dices tú, del viejo régimen, cuando tú, si no me equivoco, no conozco tu edad, pero me imagino que por ahí de los 18, 17 años eras priista y lo eras hasta el 2021 y en este momento seguirías siendo priista si no te hubieran expulsado? ¿Cómo entender que no, priista, pero tú eres priista igual? No, de ninguna manera igual, Julio. Yo siempre he estado en las batallas por transformar y democratizar al PRI. Por eso me expulsaron, porque yo planteé un cambio. Pero en 2021. Yo estoy en contra de esos escándalos. Sí, en el 2021. Yo desde el rompimiento de los candados, te lo comento, fui el único que me subí en Campeche en contra de esa instrucción de Peña Nieto y advertí que estaban lastimando a la militancia, que íbamos a perder las elecciones, que esas prácticas desplazaban a la militancia, que había que hacer un nuevo proyecto de nación, que había que revisar al PRI en todas sus partes porque ya no estaba a la altura de lo que estaban demandando los mexicanos. Y por eso me expulsaron. Y bueno, así de simple. Siempre he estado en esa vanguardia de estar señalando esos vicios, como los estoy señalando ahora y los voy a seguir señalando, ¿sí? Yo fui muy crítico de Peña Nieto, fui muy crítico de los escándalos, he sido muy crítico con los gobernadores que están entregados a López Obrador para garantizar su impunidad. Fíjate qué grave. A López Obrador no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Verde. O sea, al presidente, si le sirven a él, no importa que se hayan robado recursos de los estados, no importa que hayan cometido una serie de ilícitos, los nombra embajadores, cónsules, algunos son precandidatos a presidentes de la República por parte de la oposición, que son muy amigos de él y que él los mantiene. El más contento de que esté Alejandro Moreno en el PRI es precisamente López Obrador, y que esté Moreira ahí en los diputados, porque lo ayudan a hacer sus cosas y sus cochupos y le cubren sus cosas y le aprueban reformas que van en contra del país. Entonces, ¿por qué? Déjame precisar los números de militancia que tuviste en el PRI. 40 años en el PRI. Dices que criticaste también a Peña Nieto, pero sí, hay registros de tu apoyo cuando lo lanzaron como candidato. Es decir, prácticamente... Fue muy buen candidato, fue un buen candidato. Fue un candidato joven, fue un candidato muy carismático, fue un candidato que generó una esperanza en el país y una esperanza hacia el interior del PRI por la misma juventud que tenía. Tú no puedes negar que fue un muy buen candidato. De hecho, fíjate, Peña Nieto hizo ganar a muchos priistas en el país, como López Obrador hizo ganar a muchos morenistas en el país en la elección del 2018. Pero Peña Nieto en el 2018 derrumbó las expectativas del partido y arrastró al PRI a la derrota. ¿Qué es lo que le va a suceder a López Obrador en el 24? López Obrador fue el responsable de que todos ganaran en Morena, hasta gentes que estaban presas y sin candidatos ganaron algunos cargos de elección popular y gentes que estaban en la cárcel. En el 2024, López Obrador va a arrastrar a la derrota a sus corcholatas y a todos los demás por los malos resultados que le ha entregado a los mexicanos, Julio. Y aquí también no entiendo esas palabras tuyas, porque estábamos hablando de encuestas, estábamos hablando de la popularidad del presidente, la encuesta de hoy, y contradicen lo que me acabas de decir. O sea, no hay un estudio serio, más allá de la anécdota personal de encuentros que tengas, no hay un estudio serio que diga Andrés Manuel López Obrador y la 4T van a ser derrotados. ¿De dónde sacas, Ulises Ruiz, el que van a ser derrotados y los van a arrastrar? ¿Alguna encuesta que por ahí tengas tú escondida y que la quieras compartir? No escondo nada, Julio. Mira, yo he recorrido más municipios del país que cualquier corcholata o fichitas estas que trae López Obrador, incluso que cualquier candidato del Va por México.
Yo hasta hoy llevo aproximadamente 46 municipios visitados. Estoy recorriendo 166 municipios donde se concentra 60 millones de electores aproximadamente, se concentran en esos 166 municipios. Y en todas las mesas donde me siento, y te estoy hablando de los diferentes estados de la República, estados con alto turismo como Quintana Roo, en donde la delincuencia y el crimen organizado están apoderados de Chetumal, de Tulum, de Bacalar, de Cancún, de Playa del Carmen, Mérida, estuve en Hermosillo, estuve en Lázaro Cárdenas, en Apatzingán, en Zamora, en Morelia, estuve en Tuxpan, en Poza Rica, en Jalapa, en Córdoba, Orizaba, en Boca del Río, en el puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos, Minatitlán. Vengo regresando de Guanajuato, estuve en León, estuve en Irapuato, en Celaya y en muchos lugares más. Y el tema fundamental, Julio, que la gente te trata es que la inseguridad en la que se tiene, las gentes dicen, están más protegidos los criminales que los ciudadanos. ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante? O sea, ese es el país que tenemos, ese es el país que te lo están diciendo los mexicanos. Por eso yo digo que el presidente vive en otro país con otra realidad. Las corcholatas pues no lo pueden contradecir y no, pero en el caso de la oposición pues no está tratando los temas que quieren oír los mexicanos, que es cómo vamos a pacificar México, porque la soberanía, Julio, tiene un enorme riesgo de perderse porque López Obrador se la ha entregado al crimen organizado. Ese es el riesgo grave que tenemos en el país. Hoy el país está violentado en todos los municipios, no solo... Déjame insistir, Luis Ruiz, aspirante a una candidatura independiente, déjame insistir en la encuesta, porque dices, por dónde vas, te dicen que el país se está cayendo a pedazos, inseguridad, todo lo que enumeraste. Pero no hay un estudio real en este momento, todas las encuestas del Financiero, Reforma, son el día de hoy. El Universal, dicen lo contrario. A lo que voy es que más allá de la anécdota personal, que al final del día es una anécdota tuya, una vivencia personal que no significa que es la realidad que tú palpas, pero no significa que es la realidad de la gran mayoría. ¿Y cómo sabemos cuál es la realidad? Con un estudio de una encuesta que dice todo el día de hoy una encuesta, Julio, que dice todo lo contrario. Pero déjame preguntarte rápidamente sobre tu candidatura a la presidencia de la República. ¿Tú quieres ser candidato sin partido? Independiente. Independiente. ¿Esa es tu aspiración, el ser candidato independiente, obtener el registro, o tu aspiración real es ser presidente? Y te hago dos preguntas. ¿Cómo financiar, cómo tú personalmente solventas tus gastos para ser candidato, para recorrer el país? Enumeraste muchos lugares. Primero, dime si quieres ser solamente candidato y ya te darías por bien servido, o quieres realmente jugar. Mira, Julio, yo voy a ser presidente de la República y voy a ser en una elección diferente a la que todos están acostumbrados, que es el gasto de dinero. Yo no voy a comprar votos. Eso se lo vamos a dejar a López Obrador, que compra el voto de la pobreza, que amenaza a quienes reciben programas sociales, que se los van a quitar, que ahí es donde están los cuervos de la nación trabajando, pagados por el gobierno de la República. Fíjate, andan tan mal, Julio, las corcholatas, que ni con todos los recursos económicos, ni con todos los acarreados que hacen de la gente que recibe programas sociales para irlos a ver en las capitales de los estados o en algunas ciudades, organizados por los gobernadores, por los presidentes municipales. Ellos presiden los eventos y se usan los impuestos de los mexicanos que pudieran aplicarse, por ejemplo, para comprar medicinas con cáncer, de esta cancelación que hizo el presidente a los niños que hoy se están muriendo de cáncer por no tener medicinas. Miles de millones de pesos gastados
para tratar de posicionar a las corcholatas y no crecen. Ve el nivel que tienen en las encuestas, es muy remontable y les vamos a ganar las elecciones. Yo no voy a comprar votos, Julio. Yo voy a ir con la gente que son, repito, 60 millones de mexicanos votantes que están en 166 municipios. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, adelante, adelante. Sí, es que voy a ir a convencerlos y ahí no puedes comprar el voto, ahí no puedes llevar despensas, ahí no viven del gobierno, ahí no reciben programas sociales, ahí es un voto que si tú los convences con las propuestas, la principal es cómo le vamos a dar paz a México y tengo la propuesta para hacerlo. Esos son la mayoría de los mexicanos. López Obrador solo tiene 15 millones. 15 millones que son y se reflejan en cualquier encuesta y además se reflejan en los resultados electorales de las últimas elecciones constitucionales que ha habido. Perdió ya 15 millones de votos y ese es su techo. ¿Por qué está ganando estados de la República? Porque los gobernadores, para que no se les investigue, prefieren entregarle las plazas, prefieren vivir en la impunidad. Y como te repito, al presidente no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, de MC, del PRD, del Partido Verde y de los demás partidos, pues mientras sirvan a sus intereses, mientras estén en la cargada de las fichas y corcholatas del presidente, pues ahí van a vivir su mundo, hombre. Le está pasando exactamente lo que hacía el PRI en su momento de acarrear, pero es mucho más mayoritario el elector o los electores que no están de acuerdo en cómo se está gobernando México, que están inmersos, te repito, en el crimen organizado. Es evidente que el crimen organizado tomó el país y con el consentimiento y la tolerancia de varios gobiernos y del propio gobierno de la República, ¿no? Dices, voy a ser el presidente, es un deseo, un sueño, porque, insisto, y voy a sonar repetitivo, Ulises Ruiz Ortiz, las encuestas dicen que Morena mínimamente va a arrasar. Ahí está la encuesta de el día de hoy, el Universal, Movimientos Morena, 41%, PAN, 14%, PRI, 12%, PRD, Verde, Partido del Trabajo, 3%, Movimiento Ciudadano. O sea, lo que tú me estás comentando es un deseo, es un sueño personal, porque no hay una sola evidencia de que Ulises Ruiz Ortiz tenga posibilidades reales de ganar la presidencia, y no sé qué tan probable sea de que seas candidato, obtengas el registro. Y el interés de esta entrevista, de esta charla, es, me pregunto y siempre me he preguntado, y yo veo una disociación entre el discurso tuyo, la oposición, y lo que muchos mexicanos, millones de mexicanos, ven. ¿Es realmente lo que piensan, esto que el país está cayendo a pedazos, de que es el fin del mundo casi, o es una estrategia? Es mi curiosidad por entrevistarte, Ulises Ruiz, de saber si es realmente eso lo que está pasando o es una estrategia donde vamos a pintar a México como la catástrofe, pero la gente, las encuestas, aquí está la encuesta del Universal, el Universal, que es un periódico lejos de ser gobiernista, pues dice Morena arrasará, ni uniéndose la oposición le darían la batalla, Ulises Ruiz. Sí, Julio, pero falta más de un año. ¿Cuándo has visto tú que haya encuestas un año antes? En el 2018. Las encuestas son una fotografía del día. Falta más de un año, fíjate. Pero ¿en base a qué? Falta que lance el INE la convocatoria en septiembre para los candidatos independientes. Falta que los candidatos lancen sus convocatorias. No puedes hablar de un resultado. Tú ves los porcentajes, no pasan del 40%. Pero, ¿sí? O sea, con lo que tenemos. No es un resultado competitivo. Con lo que tienes. O sea, y mira, no es el afán de criticar. Tú me dices, el país nos está derrumbando. Pregunta en Ensenada lo que acaba de pasar, la balacera que se armó ahí. Los 10 muertos. Pregunta por los quemados en Ciudad Juárez, en Migración.
pregunta por los que se cayeron y murieron en el metro por una línea defectuosa y la irresponsabilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pregunta por los más del 1,000,000 de muertos de la pandemia por la irresponsabilidad del gobierno de la República en su manejo, pregunta por los más de 60,000 y está calculado que rebasen los 200,000 de los abrazos, no balazos, y yo le aumentaría fracasos, abrazos, no balazos y fracasos. Pregúntale a esos mexicanos que los han secuestrado, pregunta lo que pasó en la familia esta que asaltaron y que masacraron en Guanajuato, pregunta de los enfrentamientos y en Semana Santa de los turistas que mataron en la zona hotelera de Cancún, en la zona hotelera en plena playa en Acapulco, pregunta de los asaltos en las carreteras y cómo matan a los traileros, pregunta de todos los que han perdido familiares en todos los estados de la República por la alta criminalidad y violencia que ha arrojado la militarización y la política equivocada de los abrazos no balazos. Cuando lo preguntes, Julio, vas a ver que López Obrador va a perder las elecciones y a quien imponga en el 2024 y se las vamos a ganar. Vamos a esos temas, pero déjame repetirte el financiamiento de Ulises Ruiz. Una campaña es costosísima. Eso es lo que tú piensas. No es la realidad, no es lo que yo pienso, es la realidad. Cuesta mucho dinero. No, yo estoy planteando campañas. Pero déjame terminar la pregunta. Me respondes en unos segunditos. Sí, van dos. Yo considero, porque los partidos gastan muchísimo y le meten dinero a las campañas, sobre todo las presidenciales. Hasta el crimen organizado le mete a Morena, fíjate. Te pregunto, ¿cómo solventar? Y te pregunto directamente, ¿eres millonario? Te pregunto, ¿eres millonario, no, Ulises Ruiz Ortiz? No, pero sí trabajo, Julio. Yo no ando con 200 pesos en la bolsa, yo tengo tarjetas de crédito, las pago con mi dinero. Trabajo desde muy joven, Julio. Yo no me enriquecí con los cargos públicos, ni recibo sobres amarillos, como el presidente toda su vida, ni uso dinero de los movimientos con los que él se mantuvo durante 18 años, muchísimo dinero que se le inyectaba y se lo daban incluso el propio gobierno de la República y gobiernos estatales y municipales. No, Julio, yo ando viajando en mi camioneta. No eres millonario. Traigo solo un auxiliar. No soy millonario, ya te repito, soy una gente que trabaja, no soy pobre, tengo mis recursos económicos y con eso viajo. Pago mi gasolina, pago mi camioneta, pago los hoteles muy sencillos a donde llego a dormir, porque me la paso prácticamente en campaña, solicitando el respaldo de los mexicanos para cuando el INE lance la convocatoria. No pienso comprar el voto, te repito, yo voy a ir a convencer a los más de 60 millones de mexicanos que no están de acuerdo, que por cierto desprecia mucho López Obrador, que están en la clase media, ¿sí? Que no están de acuerdo en cómo se está gobernando México, que no se necesitan despensas, que no necesitan a los siervos de la nación, que no necesitan que los acarreen. Esos son la mayoría de los mexicanos, Julio. Dejemos que López Obrador compre el voto, amenace a quienes reciben programas sociales. Dejemos, porque parece que el INE desapareció, que sigan usando recursos públicos del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales e incluso del crimen organizado, porque hay 7, 8 gobiernos que están señalados de participar o de haber recibido dinero del crimen organizado, funcionarios públicos de gobiernos estatales de Morena, de municipios, del propio gobierno de la República. La propia política de abrazos no balazos en algunos lados se interpreta como protección al crimen organizado y la violencia generalizada en el país, Julio, es precisamente por esa derrota, ese fracaso del presidente en materia de seguridad, ¿no? No eres. Entonces, ando recorriendo el país, te repito, con mis recursos, lo voy a seguir haciendo. Sí, pago mis boletos, yo cuando viajo, compro mis boletos, va solo un auxiliar conmigo que la hace de camarógrafo, la hace de chofer, la hace de secretario particular, no estoy gastando recursos, ni quiero gastarlos, yo no voy a recibir dinero del crimen organizado, yo no voy a aceptar dinero del gobierno, yo creo que puedo convencer a los mexicanos que no viven del gobierno y que están muy inconformes en cómo se está llevando el país, cómo lo está gobernando López Obrador y qué resultados se está entregando.
tu financiamiento sería, y aquí tú me corriges si tengo la información imprecisa, con la venta o con la fusión de un hospital privado del cual tú eres accionista o tu familia es accionista, tú apuestas a utilizar ese dinero y aquí dame la información. No, ni una ni otra, Julio. No dame hay hospital. Correcta. Es correcto. No hay hospital, no, mi familia no tiene hospital, yo no tengo hospital ni soy accionista. Yo he trabajado toda mi vida, Julio, y te repito, no estoy gastando recursos económicos como los gasta López Obrador, que hasta dinero del crimen organizado usa en las campañas de Morena. Yo no ando buscando. Nunca fue construido. No, hace muchos años no hay hospital, vamos. El hospital de la Ciudad de México, no en Oaxaca, estoy hablando de... Sí, en la Ciudad de México lo que ha salido ahí en los medios de comunicación es falso. No son propietarios mis familiares. Tú no eres propietario. No hay recursos mal habidos, Julio. Yo fui el estado más auditado de México en 2 administraciones que no eran priistas, en la administración de Fox y en la administración de Felipe Calderón. Auditaron a Oaxaca con 50,000 millones de pesos, el estado más auditado de la República, y en ninguno derivó un peculado, Julio, es falso. En ninguna de las dependencias. Es falso. Ulises Te Ruiz repito, tú me preguntaste. No es dueño, nunca ha sido dueño. Tu familia, no tu hijo, soy dueño accionista. Y te repito, a ver, si quieres llevarlo, Julio, a que es mis cosas personales son asuntos mal habidos, no lo son. No, pregunto. En cualquier instancia te lo puedo demostrar. Pero tú niegas. Y voy a seguir recorriendo el país con mis recursos, Julio, pero que no son muchos, son suficientes. Yo no voy a estar de demagogo diciendo que ando en un Jetta y que nunca he tenido dinero y que solo vivo de lo que mi salario y de lo que me da el ISSSTE. No, o sea, esa es parte del viejo priista que está gobernando hoy el país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero déjame insistir. Yo no me voy a robar el dinero, yo no voy a usar dinero del crimen organizado, yo no voy a usar recursos públicos mal habidos que se están usando en las campañas de Morena, y precisamente por esa autoridad moral, Julio, les voy a ganar a las corcholatas o a la ficha que pongan o que imponga finalmente López Obrador ante este show, porque no va a haber ni consulta, ni va a haber encuesta, ni va a haber nada, va a ser lo que él decida como un viejo priista que es. Déjame insistir y clarificar al 100%. Tú no tienes ninguna sociedad, no has tenido ninguna. Sigues insistiendo en eso, Julio. Ya te dije que no, me parece que es suficiente lo que te he dicho. No hay hospital, no está mi hijo, no hay nadie. Ya te dije que mi familia Ulises no está. Ruiz Salinas tiene alguna relación con este hospital? Ni mi hija, ni mi esposa, ni la familia. Es fake news. ¿Sí? Fake news. Pues son ataques, fíjate, pregunto, Julio, son ataques cuando no tienen argumentos. No, es una pregunta contundente de mis argumentos. Cuando no hay eso, sacan ese tipo de cosas, no van a lograrlo, nunca lo han logrado. Mi dinero no es mal habido, Julio, no es producto no estoy cuestionando de mis cargos públicos. Entonces estás en una discusión que no tiene ni caso, porque estamos hablando de la campaña presidencial. Pregúntame cómo voy a ser presidente de la República. Te voy a preguntar, pero déjame cerrar este cuestionamiento sobre el hospital Sedna, sobre Ulises Ruiz Salinas, tu hijo. Sí, él no tiene ninguna relación. Mi hija, ninguno de mi familia. Si sale esa información de que Ulises Ruiz Salinas tiene una relación con este hospital Sedna, ¿renuncias a esa aspiración? No, de ninguna manera. Yo voy a ser presidente de la República. No. Primero no va a salir, Julio, no te preocupes. Bueno, si sale, te veo muy inquieto. Te veo muy inquieto. Te veo muy inquieto, mira. Te veo muy Imaginemos. Tú no te preocupes, no te imagines nada. ¿Sí? Pero en un supuesto. Ya te dije que no hay nada. Nada. ¿Sí? Yo renunciaría si el presidente está dispuesto a recoger el dinero de los desvíos que ha habido de su familia para que se invierta en medicinas en el país para los niños con cáncer. Pensaría porque le beneficia a los mexicanos y porque es una injusticia la que está cometiendo el gobierno de la República.
Pero hablemos de política, Julio. Voy a hablar sobre la militarización, que ha sido muy crítico, pero no aceptas el desafío o el cuestionamiento de que si se prueba de que hay una relación tuya, de tu hijo. Ay, sigues con eso, Julio, ya te dije, a ver, ya te dije desde que me preguntaste que no lo hay. No lo hay, con perfecto. Eso creo, si quieres seguir insistiendo. Adelante, vamos con el siguiente tema. La militarización. Dame un segundito sobre los dineros, porque al final del día eres un político y todos los políticos deben ser transparentes, no debe ser un tabú. Pues el presidente no lo es, López Obrador no lo es. Pensamos que era. Sobre esos temas que no deben ser de tabú, sobre dinero de los políticos. Sí, claro. Tú tienes propiedades en México, muchas propiedades, ¿tienes propiedades en el extranjero? No, mira, yo no tengo cuentas en el extranjero. Propiedades. No tengo propiedades en el extranjero. En México, muchas propiedades. En Oaxaca, algunas, no, tampoco nada fuera. ¿Cuántas propiedades tiene Ulises Ruiz Ortiz? Ya lo informaré yo cuando haga mis declaraciones. No me inquieta, tu pregunta. Simplemente se me hace fuera de lugar estar hablando de detalles personales. No tengo nada que ocultar, Julio. Es dinero de mi trabajo, es con lo que me estoy pagando mis recorridos. No te preocupes, no me están dando dinero. Yo no uso dinero del crimen organizado como lo usa el presidente para dárselo a Morena. No uso dinero de recursos públicos, municipales, estatales y federal como se los da López Obrador a Morena. No uso dinero para recorrer el país como lo están usando los corcholatas, que son recursos públicos y dinero oscuro que está señalado incluso que en el 2021 el rey del Huachicol financió las campañas de diputados federales. Los actuales fueron financiados por el rey de Huachicol. El avión que traía Mario Delgado era precisamente este personaje que falleció, que mataron en el estado de Nuevo León. Está muy probado que el gobernador de Tamaulipas recibió dinero del Huachicol. Hay 6, 7 gobiernos estatales de Morena que están señalados que o recibieron dinero del crimen organizado o participan en el crimen organizado. Yo no tengo ningún problema de esos, Julio, no te preocupes. O sea, 0 propiedades en el extranjero y ¿cuántas propiedades en México? Pues tengo 10, algunas, ya las 4, 3, 2, puntualmente ante el órgano electoral. Pero en este momento no quieres ser transparente. No es eso. Se me hace banal tu pregunta. Sin pero es que a muchos importancia. Mexicanos les interesa. Ya les informaré a ellos, Julio, no te preocupes. Ok, más adelante vas a informar. No soy millonario, no eres millonario. No te preocupes. Perfecto. Gracias por tu preferencia. No olvides darle clic al botón de suscripción. Aquí puedes ver a otro video o aquí este video o este video. No olvides dejar tu manita y apoyar este proyecto 100% independiente.